y le llegan las invitaciones de todo. Amén. Así que siéntase feliz porque esta es una casa de restauración, sí, pero también es una casa de capacitación. Amén. Que me pongo las chanclas. Amén, amén. Bueno, y usted sabe que ya estaba preparado el tema para el día de hoy. Normalmente no anunciamos con tanto tiempo los temas, pero el de hoy sí, usted ya sabía qué es lo que vamos a platicar. Y más que una predicación, va con un poquito de tono de enseñanza. Y ciertamente pues se trata sobre el bautismo. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca del bautismo. Y usted sabe, y le voy a platicar esto un poquito de preámbulo, yo sé que usted ya lo conoce, pero todos y cada uno de nosotros cuando venimos al Señor, nosotros buscamos una solución normalmente a alguna situación que estamos viviendo, algún problema, o en muchos casos, y esos serían los mejores, el que podamos haber nacido en un hogar cristiano, donde ya nuestros padres nos van formando y nos están enseñando valores cristianos. Y cuando nosotros venimos al Señor, nosotros tenemos que tener el entendimiento que somos creación de Él, que Él es un Dios tripartita, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y a nosotros nos creó de la misma forma, en tres partes. Nosotros somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Cuando nosotros recibimos al Señor, usted no se convierte inmediatamente. Vaya, se conecta con el Señor en una tercera parte, porque se conecta en el espíritu. El espíritu ya le pertenece a Dios. El espíritu es lo que le da a usted vida. Es lo que los científicos le dicen la chispa de vida o el aliento de vida que dice la Escritura. Es lo que nos da la vida. Y eso le pertenece a Dios. Cuando la gente aún no llega a Dios, siente un vacío. Hay un hueco en su vida. Y ese hueco lo intentan llenar con muchísimas cosas. Con alcohol, con drogas, rock and roll, con muchísimas cosas. Ahorita que hace calor, con agua y hielo. Pero lo intentan llenar. Cuando recibimos al Señor nos conectamos con el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios empieza precisamente a transformarnos, a darnos esa vida, pero una vida distinta, una vida transformada que empieza, haga de cuenta el corazón de nuestro cuerpo que empieza a bombear y esa vida que empieza a bombear el Espíritu le empieza a bombear hacia el alma, que es la otra parte que somos nosotros. El alma es lo que usted es, lo que yo soy, lo que cada uno de nosotros somos. Y ese espíritu tiene que empezar a bombear vida a esa alma. Y esa alma tiene que ser transformada. Esa alma es la que tiene que ser cambiada. Esa alma es la que tiene que ser redireccionada, guiada y que empecemos a vivir de una manera distinta, de una manera diferente. Es ahí cuando entra en juego la palabra arrepentimiento, porque empezamos a cambiar de dirección. Arrepentimiento no es un sentimiento, sino es un cambio de dirección, es un cambio de cómo hacemos las cosas. Ahora las hacemos de una manera diferente a como las veníamos haciendo. Y antes de continuar, vamos a la palabra para empezar a explicar, a platicar, ya basándonos en lo que nos dice la palabra del Señor. Y vamos a iniciar, vamos a tomar un pasaje que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 3, a partir del versículo 11. Es un pasaje que muy probablemente muchos de ustedes ya conocen, lo han leído más de una vez. Y dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado
yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta porción. Sabemos que la enseñanza que hoy se derramará en este lugar quedará guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, y permite, Señor, que la podamos llevar a la práctica para que verdaderamente podamos ser hacedores de tu palabra. Y ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, yo les explicaba este inicio de cómo nosotros nos conectamos al Señor, y esa es una primera decisión que tomamos, de venir a los pies del Señor. Y usted sabe que esa primera decisión empezamos a vivir en ella en el momento que decidimos hacer esa oración famosa o hermosa que en la mayoría de las veces nos la presenta alguna persona, algún ser amado, a veces un amigo, una amiga, a veces es por decisión propia. Y esta oración de fe es precisamente por fe decidir recibir a Jesucristo como nuestro Señor. Y cuando nosotros hacemos eso, Él no solamente se convierte en nuestro Señor, sino se convierte en nuestro Salvador. ¿Por qué nuestro Salvador? Porque a partir de ese momento Él nos entrega vida eterna. Vamos a tener vida eterna. Déjeme le digo un secreto. Aún sin recibir a Jesús, usted ya tiene vida eterna. El problema es que no la va a vivir con Él, la va a vivir en otro lugar. Por eso es importante que recibamos a Jesucristo, porque vamos a tener vida eterna, pero en la casa del Padre. Vamos a estar con Él en la casa del Padre. Entonces ahí tomamos nuestra primera decisión. Ahí le decimos al Señor sí. Ahí le decimos: quiero que el Señor sea, que Jesucristo sea mi Señor, y quiero esa salvación. La tomo. Pero ahí no termina todo. Nos quedamos en muchas ocasiones con la idea de que Él va a hacer todo. Nos quedamos a veces con la idea, y así nos lo venden en muchos lugares, con que Él se va a encargar de transformarnos y nosotros únicamente nos vamos a tirar en la hamaca, a cruzar los brazos y que Él haga el trabajo. Y sí, Él hace muchas cosas, y sí, Él quiere darnos muchas cosas y entregarnos muchas promesas, pero hay otras muchas que dependen de nosotros. Fíjese, yo les hablaba en un par de mensajes posteriores a este, que el Señor tiene dos voluntades. Una que es una voluntad incondicional, donde Él decide hacer y lo va a hacer, y lo hace y punto. Esto también se le puede conocer como soberanía, es la soberanía de Dios. Entonces es una voluntad que únicamente le pertenece a Dios, y Él lo hace como Él quiere, cuando quiere, donde quiere y en el momento que quiere.
Pero hay otra voluntad que es la voluntad condicional de Dios. Conocemos, y le voy a dar un ejemplo, conocemos y sabemos que Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a arrepentimiento para vida eterna, ¿verdad? Hasta nos lo sabemos de memoria. Pero esa es una voluntad de Dios condicional. ¿Por qué es condicional? Porque yo por fe tengo que aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Si hay alguien que no lo recibe, que no hace la oración de fe, por más que sea la voluntad de Dios, no vamos a llegar a esa voluntad, o no vamos a recibir lo que es voluntad de Dios, pero que nosotros no hacemos nuestra parte. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la voluntad condicional de Dios. Hay una voluntad, un deseo de Dios de darnos algo, de entregarnos algo, de hacer algo por nosotros y en nuestra vida, pero depende de nosotros que nosotros lo podamos recibir. En muchas ocasiones nos tardamos o se tarda el Señor aparentemente en entregarnos una promesa o contestar una oración, pero no es porque Él se tarde, sino que nosotros al no avanzar, al no madurar, al no llegar al punto donde Él nos debe y nos quiere llevar, no nos lo puede entregar porque no estamos aún listos. Por eso también muchas veces hablamos de procesos, hablamos de tribulaciones y le ponemos unos nombres bien interesantes, ¿verdad? Somos bien dramáticos. Pero en muchísimas ocasiones lo único que pasa es que nosotros no hacemos la parte que nos corresponde. Y una de esas partes que nos corresponde se llama arrepentimiento. El arrepentimiento es el pensar diferente, el sentir remordimiento es meramente una emoción, pero el arrepentimiento debe de ser algo que nos invita, que nos empuja a cambiar, a hacer algo diferente, a entrar en una metamorfosis, empezar a hacer un cambio en nuestra vida, empezar a hacer las cosas de distinta manera. Yo lo digo así de broma, ¿verdad? Yo se lo digo a los varones de broma, pero le digo, imagínese un varón golpeador o un marido golpeador que le pone cada fin de semana una buena estrujada a la mujer. Bueno, buena no, perdón. Que le pone una maltratada a la mujer que no debe de darse. Y le dice, al día siguiente, le dice, mi amor, híjole, mira cómo te dejé el ojo. ¿Cómo me puede? Y mira, hasta fuimos al hospital y te quebré la nariz. Híjole, cómo me siento mal. Pero pasan 15 días o pasan unos días y le vuelve a poner otra. ¿Eso fue arrepentimiento? No, no lo fue. Fue algo meramente emocional. Arrepentimiento es que a partir de ese momento, y aquí me estoy yendo a un ejemplo de algo grave, ¿verdad? No debemos de, nunca nadie debe de llegar a eso, pero estoy poniendo un ejemplo así para que lo podamos entender. Arrepentimiento es no volverlo a hacer. Puse este ejemplo, pero puede ser cualquier cosa que nos lleva a un pecado, que nos lleva a una situación que no debe de ser. Arrepentimiento es verdaderamente no volverlo a hacer. Arrepentimiento es cambiar nuestra forma de ser, cambiar nuestro pensamiento, cambiar nuestro juicio, nuestro propósito, nuestra práctica. El arrepentimiento es alejarnos completamente del estilo de vida que hemos estado llevando y empezar a caminar de una manera distinta al servicio del Señor, al servicio de Jesucristo. Ese es el arrepentimiento. ¿Y por qué le hablo del arrepentimiento? Porque en el versículo 11 nos dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. El bautizarnos en agua nos debe de llevar a tener una vida distinta, a tener un cambio de dirección,
es el segundo paso o el siguiente paso después de haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Lo recibimos, empezamos a aprender de Él, empezamos a recibir el Evangelio, empezamos a leer las Escrituras, a hacer oración, a tener una relación con el Señor, y el siguiente paso es precisamente el bautizarnos. Bautizarnos en agua para arrepentimiento, para cambiar. Porque hasta antes de recibir al Señor y hasta antes de decidir bautizarme, yo llevaba una vida distinta, llevaba una vida diferente, y ahora estoy cambiando de dirección. ¿Qué es bautizarme? Bautizarme o bautizarse viene de la palabra baptizo en griego, cuya raíz es bapto, y significa mojar o teñir. Significa algo que solo puede lograrse sumergiendo en el agua. En este caso, sumergiendo a la persona en el agua. Por eso hablamos de un bautismo en agua. Es un bautismo, en muchos lugares también le dicen, es un bautismo por inmersión, o sea que hay que meter o introducir a la persona en el agua. Es inmersión, y esto es bautizar. Hay un versículo que es parte de nuestra misión, visión de aquí de casa, y que nosotros lo vemos como un mandato que viene directamente de nuestro Señor Jesucristo, y estoy hablándole de Mateo 28, 19, y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese cómo nos dice aquí nuestro Señor. Tenemos que ir primeramente y hacer discípulos. ¿Qué es hacer un discípulo? Es tomar a alguien y empezarle a enseñar cómo tener una vida diferente, cómo ser distinto. Yo en una ocasión les decía que hacer un discípulo es llevárselo a vivir a su casa. ¿Por qué? Porque el llevárselo a vivir a su casa, usted ahí le va a enseñar cómo debe de vivir un matrimonio cristiano, cómo hay hijos cristianos, cómo se vive en una casa cristiana, cómo se vive diferente, cómo se tratan diferente. Y aunque puede haber de pronto fricciones, situaciones, porque seguimos siendo carnita, pero se vive de una manera distinta. Se vive de una manera diferente, y el discípulo eso es lo que debe de recibir, debe de ser entrenado, capacitado, que se le muestre cómo se debe de vivir. Yo les digo que el Señor agarró a 12, caminó con ellos, comió con ellos, convivió con ellos 3 años, los discipuló 3 años, y ahora somos millones. Es como una red de mercadeo, ¿verdad? Como alguien que vende Avon, o digo, por decir una marca. Usted mete a 2 o 3 personas a que vendan el producto, los entrena para que sepan vender el producto, y ellos tienen que meter a otras 2 o 3. En este caso es negocio, por eso dice deben de. Acá es libre. Pero cuando verdaderamente entendemos el llamado o entendemos la mayordomía, sabemos que tenemos que poner a trabajar a favor de Dios nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestras habilidades. Eso es hacer discípulos, empezarles a enseñar cómo se puede vivir diferente. Y para poder hacer eso lo tenemos que mostrar en la calle, lo tenemos que mostrar en nuestra casa, en nuestro trabajo. De eso se trata, que nosotros podamos dar un buen testimonio. De eso se trata, que nosotros podamos impactar a la sociedad. Porque no puede ser posible que hay tantas iglesias cristianas, una en cada esquina, les decía yo de broma, ¿verdad? Como los expendios, y la sociedad no cambia. ¿En dónde nos estamos perdiendo?
Nos estamos perdiendo en el discipulado. Porque el discipulado es como los papás con hijos, cuesta trabajo. Es más fácil irlos a aventar a la escuela, es más fácil aventarlos a la televisión, al iPad, al Xbox, a lo que sea. Porque discipular, enseñar, entrenar, educar, cuesta. Cuesta trabajo, es la verdad. En una ocasión, un pastor, platicando acerca de estos temas, me decía, esa es la razón por la que existen institutos bíblicos, porque los pastores no discipulan. Porque si verdaderamente cada quien discipulara, todos tendríamos el entrenamiento adecuado y suficiente para poder hacer la obra del Señor. O dígame, ¿cuántos institutos bíblicos hizo Pedro? Pedro el apóstol, no yo. ¿O cuántos institutos bíblicos hizo Pablo? ¿Sí me estoy explicando? El único instituto bíblico que necesitó fue el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo necesita encontrar un lugar donde llegar. Ciertamente yo le digo que desde que recibimos al Señor nos conectamos espiritualmente. Pero para poder tener la plenitud del Espíritu Santo tenemos que preparar el campo. Es como un avión. Usted no ve que bajan los aviones en cualquier lugar. Se requiere un espacio especial, designado, una pista donde baje el avión. Y si el avión es grande, pues se requiere una pista todavía más grande. Por eso nosotros tenemos que ir aplanando el camino, ir creando esa pista para que aterrice en nuestra vida el Espíritu Santo. Y el primer paso es recibir al Señor. El segundo paso es convertirnos en discípulos, empezar a arrepentirnos, a cambiar de dirección. Y lo siguiente es bautizarnos. Bautizarnos. Y el bautizarnos nos va a dar la capacidad de recibir el Espíritu Santo. De acuerdo a lo que nos dice la Escritura, nosotros cuando somos bautizados, nosotros nos identificamos con Jesús. El bautizarse, y le voy a hablar de una cuestión física de inicio, el bautizarnos es una expresión o es un acto que realizamos para mostrarle a la gran multitud de testigos, así como dice el libro de Hebreos, que desde este día, desde este momento, bueno, el momento del bautismo, yo me estoy convirtiendo en un discípulo de Jesús. Y que a partir de ese día, de ese momento, yo empiezo a caminar, a vivir con las enseñanzas de Jesús, porque he decidido seguir a Cristo, como dice la canción, ¿verdad? Y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. A partir de ese momento, yo socialmente, vamos a hablarlo así, yo socialmente muero en las aguas del bautismo para renacer como un nuevo hombre, como una nueva mujer, y a partir de ese momento caminar de una manera distinta. Ciertamente ya me arrepentí, ciertamente ya recibí el Evangelio y ciertamente ya estoy entendiendo que estoy tomando la decisión de tener una vida diferente, de tener una vida distinta, de tener una vida como seguidor de Cristo, como discípulo de Cristo. Fíjese lo que nos dice Romanos 6, Pablo a través de Romanos 6, versículo 3 y 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva
vida, en nueva vida. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, a partir de que somos sepultados en el agua y que nacemos como una nueva criatura, empezamos a vivir diferente. Ya debemos de haberlo venido haciendo desde que lo recibimos al Señor y desde que nos estamos arrepintiendo, pero ahora con el bautismo ya lo estoy haciendo público, lo estoy haciendo socialmente, les estoy avisando a todos ustedes, mis amigos, amistades, hermanos de la iglesia, que a partir de ese momento soy una nueva criatura. A partir de ese momento, ya lo venía usted haciendo, pero el bautismo es la celebración de entender que a partir de ese momento muere el viejo hombre y nace una nueva criatura. Como cuando Nicodemo fue a escondidas a preguntarle al Señor. Y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor le dice: es que tienes que nacer de nuevo. Y él no entendía. Ya, ¿cómo es que me tengo otra vez que entrar al vientre de mi madre? Pero realmente nuestro Señor Jesucristo se refería a tener un arrepentimiento y a tener una nueva vida a través del bautismo, a través de las aguas del bautismo. Así para todos y cada uno de nosotros, eso significa el poder ser bautizado, el poder entrar a las aguas del bautismo y levantarnos de ahí como una nueva criatura. Algo bien interesante que sucede cuando nos bautizamos es como en los partos. Usted sabe que cuando sale el bebé, lo primero que se busca del bebé es que llore, para que agarre aire, para que los pulmones se abran y reciban vida, reciban aliento, reciban aire. Cuando nosotros somos bautizados, que entramos en el agua, la primera reacción de la mayoría de la gente es precisamente agarrar aire. Pasa exactamente lo mismo que en el nacimiento. Nacemos nuevamente. Ahora somos una nueva criatura. Hemos nacido al Señor. Es algo bien importante y es una decisión bien importante para todos y cada uno de nosotros que nos consideramos discípulos de Jesús. Es la decisión más importante o una de las decisiones más importantes de nuestra vida cristiana. El mostrar verdaderamente y comprometernos, porque más que mostrar es comprometernos a tener una vida diferente. Yo sé que muchos podamos estar pensando: híjole, sí me bauticé, pero no he vivido tan diferente, o me he estado equivocando, o me he tropezado más de una vez. Déjeme le digo algo, la buena noticia es que sigue estando ahí la promesa del Señor, y la buena noticia es que sigue estando vigente el arrepentimiento. Así que usted, en cualquier momento que tropiece, que sienta que cometió un error, ahí está el arrepentimiento. Usted puede regresar nuevamente y posicionarse otra vez como un hijo del Señor. Y por fe recibir ese perdón. Porque usted tiene que entender que el Señor le perdona. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Porque el Señor quiere que tenga usted una relación con Él. Ahora, no porque Él lo vaya a recibir siempre, usted vaya a estar cada vez tropezando y yendo nuevamente a arrepentirse, porque si fuese de esa manera, quiere decir que su arrepentimiento no ha sido genuino. Acabamos de decir que el arrepentimiento tiene que ser cambio. Cambio. Mire, a veces hay pecados tan sutiles y tan comunes en muchos lugares que a veces ni siquiera pensamos que son pecados. Le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Hay una palabra que se llama chisme. Déjeme le digo cuántas congregaciones. Yo creo que en todas. Siempre se va a encontrar con algo así.
No debe de ser. No debe de ser porque es hablar de alguien. Y normalmente cuando es chisme no se habla bien de alguien. Pero siempre hay la posibilidad de arrepentirse y no volverlo a hacer. Pero si usted está recurrentemente cayendo y cayendo, eso quiere decir que todavía le falta algo más. Un cambio. Y si usted es alguien maduro, que ya salió de ahí, enséñele a alguien más que no participe en esas cosas. Simplemente usted no participe de ello. No se contamine. Con esto le quiero yo decir que cuando nosotros vencemos una situación o vencemos algún pecado o vencemos una situación de vida de la cual nos hemos arrepentido y cambiamos de dirección, nosotros tenemos autoridad para poder ayudarle a alguien más para tener ese cambio. ¿Por qué? Porque usted ya lo venció, porque usted ya le puede decir a alguien más, fíjate Mario, yo tenía ese problema y le hice así. Déjame te ayudo para que salgamos de ahí juntos. También por eso es importante congregarse, porque nos vamos a ayudar, porque voy a ver a Mario y lo voy a apoyar y él me va a apoyar a mí. Y nos vamos a exhortar a tener esa vida distinta y diferente. ¿Sí me estoy explicando? Por eso es importante. Por eso dice la Escritura que el hierro se pule con hierro. El hombre con el hombre. Y decía una vez Génesis, luego hay unos hermanitos y hermanitas lijas, ¿verdad? Pero ahí es donde nos vamos a pulir. Ahí es donde nos vamos a afinar al Señor. Y ahí es donde vamos a aprender a tener un cambio de vida, verdaderamente. Tal vez al principio va a costar trabajo, pero luego va a ser algo grandioso, va a ser algo poderoso. Y vamos a avanzar porque luego se nos va a ir el tiempo. Y dice el versículo 11 también. Dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Ciertamente estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y Él por revelación dice lo siguiente, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y este bautismo en Espíritu Santo y fuego, no me voy a meter muy de lleno en él, porque no es el tema de hoy, pero es un bautismo en el cual nosotros recibimos todo el poder, toda la unción del Espíritu Santo. Los primeros discípulos que reciben esto, usted conoce la historia, es en el Pentecostés. Y el Señor les hace esta promesa y les dice, no se vayan hasta que reciban poder. ¿Y cómo reciben ellos poder? Ellos reciben poder que no sabían ellos a ciencia cierta qué es lo que iban a recibir o cómo lo iban a recibir, pero lo que sí tenían una certeza era que tenían que estar juntos, porque así les dijo el Señor. Estaban en oración, estaban sometidos unos a otros, o sea, en comunión. No había nadie más importante que otro. Y estaban deseando la presencia de Jesús. Acuérdese que acababa de suceder la crucifixión, luego durante 40 días el Señor sigue enseñándoles, ya resucitado. Y en ese momento se va el Señor 10 días atrás, para que se cumpliesen los 50. Se va 10 días atrás y les dice, pero todavía no se vayan. Aguanten, dijo. ¿Y por qué les dijo de esa forma? Porque estaban aterrados, tenían miedo, porque sabían que los estaban persiguiendo, los estaban empezando a perseguir. Y el Señor les dijo, todavía no se vayan, no se muevan de aquí, hasta que reciban poder. Y estaban unidos, como le digo, en oración, sometidos unos a otros y deseando la presencia del Señor. Y llegó ese viento recio, repartiendo lenguas de fuego sobre sus cabezas. Y ahí ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué le hablo de este bautismo del Espíritu Santo? Porque cuando nosotros somos bautizados en agua, tenemos un compromiso ya mayor con el Señor
donde ya nos identificamos como una nueva criatura, donde ya estamos viviendo en un arrepentimiento, donde ya nuestra vida está cambiando, siendo distinta, donde ya estamos empezando a adquirir el hábito de leer las Escrituras, de orar, de estar unidos, de estar congregados, de estar sometidos también al Señor, deseando la presencia del Señor sobre todas las cosas. Y es ahí cuando usted también puede ser bautizado por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que después de usted recibir el bautismo en agua, es más probable que reciba el bautismo en Espíritu Santo. Ahora déjeme le digo algo. Eso es lo más normal, es lo más común, es como está establecido. Sin embargo, hay casos en donde a veces mucha gente recibe primero bautizo en fuego y ya posteriormente hacen un cambio de vida por medio del bautismo en agua. También así sucede. No es lo más común, pero sí sucede. Hay varios casos, ¿verdad, hija? Sí, a usted le digo, ¿verdad? Hay varios casos así. Es que a ella le pasó así, por eso le pregunto. Pero la sorprendí, la agarré. Así que es muy importante que nosotros nos bauticemos en agua. También cuando hay alguien que ya ha sido bautizado en fuego y esa persona ora por usted y le impone manos, también usted puede en ese momento recibir el Espíritu Santo. Y mire lo que dice, para apoyar esto que le estoy diciendo, mire lo que dice en Hechos capítulo 8, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, orando por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que ya habían sido bautizados en agua, pero todavía no llegaba el fuego, todavía no llegaba el Espíritu Santo sobre ellos. Hechos 19:6 también, por favor. Dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Cuando ya alguien ha recibido ese bautismo en fuego, también esa persona puede ayudar a que alguien más sea bautizado en fuego, que pueda transmitir ese bautismo. Pero debe de existir ese mismo sentir, deben de estar unidos, deben de estar en oración y sobre todo deseando la presencia de Jesús, del Espíritu Santo. Hago mucho hincapié en esto de deseando la presencia de Jesús porque cuando en el Pentecostés ellos todavía no conocían del poder del Espíritu Santo, pero lo que sí conocían y querían era la presencia de Jesús, puesto que ya había sido crucificado, resucitó, estuvo con ellos y se había ido 10 días antes. Ellos decían, no hombre, pues que vuelva a venir el maestro. ¿A dónde se fue? ¿O cuándo va a regresar? Entonces tenían ese deseo enorme de que el Señor estuviese con ellos. Y Él les envía al Paracletos, a su tutor, a su ayudador, el Espíritu Santo. ¿Sí? Y vamos hasta el versículo 14 de la porción que leímos hace un momento. Y dice, Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Porque se presenta Jesús para que lo bautizase Juan. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Que cumplamos toda justicia. Todos sabemos
que Jesús, o bueno, al menos lo intuimos, que Jesús no necesitaba ese bautismo, porque estamos hablando de un bautismo en agua, un bautismo de arrepentimiento, y realmente el Señor nunca tuvo que arrepentirse de nada, puesto que nunca pecó. Nunca tuvo que cambiar de dirección, Él mantuvo siempre su misma dirección, porque Él nunca pecó, Él siempre fue perfecto. Y Él no necesitaba de este bautismo de arrepentimiento de Juan. Pero algo bien importante que hace nuestro Señor Jesucristo es que en todo momento nos da un ejemplo de obediencia. Siempre el Señor nos muestra la obediencia. Y en cada una de las situaciones que nosotros vivimos en nuestra vida, usted escoja la que usted guste, créame que usted va a encontrar un ejemplo de Jesucristo siendo obediente o haciendo lo que el Padre le mostraba de una manera perfecta, de una manera sometida totalmente al Señor, a Dios Padre. Y esa fue siempre su vida. Es más, cuando los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, Señor, enséñanos a orar así como tú oras, porque ellos veían que antes de cada portento, de cada situación, de esas prodigiosas que el Señor hacía, el Señor siempre oraba. Y oraba todo el tiempo, y oraba en la madrugada, oraba en la noche, oraba durante el día. Y ellos querían saber cómo oraba. Y Él les enseña, usted sabe, Él les enseña el Padre Nuestro. Pero algo bien interesante es que le piden que les enseñe lo que Él oraba, y Él les enseña el Padre Nuestro, pero yo estoy seguro que no es la oración que Él hacía. Por eso nada más nos entrega el machote, ¿verdad? El háganle así. Porque fíjense lo que dice el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Se refiere a Dios Padre, ¿sí? Totalmente. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Otra vez el Padre, ¿verdad? Y luego ya empezamos nosotros. Danos hoy nuestro pan de cada día. Probablemente eso sí lo oraba Jesús. ¿No soy nuestro pan de día? ¿Qué sigue? ¿Otra vez? Otra vez, más fuerte porque no oigo. Perdona nuestros pecados. ¿Usted cree que Jesús había pecado como para pedirle al Padre perdona nuestros pecados? No. Por eso le digo, el Padre Nuestro tampoco no lo oraba al Señor. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahora, muchos de nosotros, y disculpe que lo diga, pero a veces batallamos para perdonar a los que nos ofenden. A veces o muy seguido. Y luego dicen, no nos dejes caer en tentación. Él nunca cayó en tentación, ni cuando lo tentó el Satanás, iba a decir, ¿verdad? Ni cuando lo tentó el demonio en el desierto las 3 veces. Y líbranos del mal, tal vez sí. Porque tuyo es el poder, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Así que Él era perfecto. Él no necesitaba bautizarse, pero nos dio un ejemplo de lo que nosotros sí tenemos que hacer. Porque tenemos que cumplir con toda justicia, tenemos que cumplir en obediencia. Y para Él era un requisito que tenemos que cumplir para poder ser justificados delante de Dios. Déjeme le digo que esto del bautismo, nosotros lo conocemos así en nuestra vida cristiana, pero es también una práctica que se llevaba a cabo en el Antiguo Testamento desde un punto de vista de purificación. Ellos también llevaban a cabo un rito de purificación y era precisamente sumergirse en agua, limpiarse con agua. Inclusive cuando usted ve cómo los sacerdotes se limpiaban de algunas situaciones de pecado, lo hacían por medio del agua, lavándose las manos, lavándose los pies. Y el que sea limpio, límpiese más, dice la Escritura, y yo siempre le agrego y le digo, y tállese bien. Entonces el rito de purificación ya existía, pero ahora
para nosotros en Cristo, nosotros al tener ese cambio de vida, ese cambio de mentalidad, ese arrepentimiento, ahora Él nos pide que también nos purifiquemos en este bautismo, volvamos a nacer como criaturas nuevas para precisamente cumplir en obediencia y cumplir con ese requisito de justificación delante de Dios. Y dice primera de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué quiere decir? Que Él mismo nos muestra y nos da ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer. Él mismo se hizo maldición, murió en ese madero como maldición para que nosotros pudiésemos vivir en bendición. Él nos justifica por medio de la cruz y nosotros lo único que tenemos que hacer es tomar esa decisión, arrepentirnos, entrar en las aguas de bautismo y salir como una nueva criatura para poder ahora vivir justificados de lo que el Señor ya pagó en la cruz. Tenemos que permanecer en Él y caminar como Él anduvo. Así nos dice primera de Juan 2:6. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo ya me arrepentí, ya hice mi oración de fe, ya me arrepentí y ya me bauticé, tengo que esforzarme por mantenerme justificado. Por eso le decía, muy probablemente vamos a tropezar y vamos a tropezar más de una vez, pero el Señor siempre nos va a recibir, siempre va a tener sus brazos abiertos para recibirnos y lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos y arrepentirnos verdaderamente, esforzarnos por no volver a caer. Tal vez vaya a haber muchas situaciones que nos hagan tropezar, pero al menos tenemos que luchar por no caer. Mire, hay una ilustración que a mí me gusta mucho, yo la escuché ya hace muchísimos años y se me quedó muy grabada porque me gustó. En aquel entonces estaban muy de moda los puerquitos esos que traían como mascotas y hasta los traían muy bañados y con collarcitos y mini pigs y los traían así como perritos, pero eran puerquitos. Todavía por ahí alguna persona ha de tener alguno y así los traían. Un puerquito de esos pues lo traen muy bonito, lo traen muy doméstico y muy bañado, pero cualquier puerquito de esos si ve lodo, ¿qué cree que va a hacer? Se va a echar al lodo, porque le llama, ¿verdad? Porque es lo que le gusta, porque quiere revolcarse ahí en el lodo. En cambio las ovejas tienen una característica, que usted las ve en los videos, las ve en el campo y no se ven tan sucias, realmente las ve uno muy blancas. Si ya ve usted una de cerquita, pues la ve que no está tan blanca, ¿verdad? Que se anda medio revolcadita, pero al fin y al cabo se ve blanca. No está pura, pero se ve blanca. Y si esa ovejita se encuentra un charco, ¿qué cree que hace? Le saca la vuelta, o lo brinca, ¿verdad? Y le saca la vuelta. No se meten a los charcos. Vaya, a menos de que sea imposible, ¿verdad? Para entrar, meterlos al corral, o que está lloviendo, lo que sea, pero evitan caer en el lodo. Así tenemos que ser nosotros. Tal vez no estemos 100% limpios, tal vez no estemos 100% blancos, tal vez estemos apenas en el proceso o seguimos en el proceso, pero tenemos que evitar volver a caer en el lodo, porque no nos corresponde estar en el lodo, no es de nosotros estar en el lodo. Ya somos una nueva criatura, ya hemos sido justificados en el Señor, ya hemos nacido de nuevo y tenemos que luchar, trabajar y esforzarnos por mantenernos limpios todos los días, todos los días.
Por eso es muy importante que aprendamos a tener una relación con el Señor. Porque ser cristiano es más allá de tener un título o un nombre o de asistir el domingo a la iglesia. Ser cristiano es verdaderamente ser un discípulo. Ser cristiano es verdaderamente tener una relación con el Señor. Porque si yo no doy fruto, voy a ser como esa higuera que eran únicamente hojas y que el Señor, al ver que no daba fruto, la maldijo y se secó hasta la raíz. Actualmente vivimos en una época donde hay muchas vidas, así como esa higuera, que aunque van el domingo a la iglesia, no dan fruto. Y así como cuando leemos esa porción de las Escrituras de la higuera, inmediatamente vemos cómo el Señor llega a la casa de Dios buscando casa de oración y se encuentra un lugar donde están comprando, vendiendo, mercado. Y es bien interesante porque cuando vemos esa porción, el Señor viene de una decepción de una higuera que no dio fruto y llega a una iglesia donde Él espera que sea una casa de oración y se encuentra un mercado, se encuentra todo menos una casa de oración. Entonces no debemos ser como esa higuera que no dé fruto, pero tampoco debemos ser una iglesia que no sea casa de oración. Vuelvo a decirle, en la actualidad tristemente hay muchos lugares que son así, con gente con únicamente hojas, que usted los ve por fuera y los ve muy bonitos cristianos, pero no dan fruto. Y que se reúnen los domingos en un lugar donde debe ser casa de oración, pero es de todo menos casa de oración. Así que tenemos que tener una vida diferente, tenemos que tener una vida cambiada. Y yo sé, porque sé, que este domingo vamos a ver muchas vidas transformadas. Yo sé que este domingo vamos a ver muchas vidas vueltas a nacer. Muchas personas que se van a convertir en nuevas criaturas. Y no solo eso, sino que van a ser gente que verdaderamente van a estar dando fruto. Ahora déjeme le digo, y con esto quiero cerrar. Cuando usted verdaderamente empieza a tener una vida transformada, cuando usted verdaderamente se convierte en un discípulo de Jesús, cuando usted verdaderamente empieza a dar fruto y se bautiza y toma la decisión de tener una vida nueva, una vida distinta, una vida transformada, lo primero que va a suceder es como dice en el versículo 16 de la porción que leímos. Y Jesús, después de ser bautizado, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Así que si usted está tomando esa decisión de bautizarse el domingo, créame que a partir de ese día usted va a encontrar cielos abiertos. Cielos abiertos. Porque el bautismo te va a dar ese derecho, te va a dar esa legalidad para poderte comunicar directamente con el Señor. Yo sé que tal vez ya lo estás haciendo, yo sé que tal vez ya estás orando, pero esto te garantiza cielos abiertos. Jesús, Él ya era el Hijo de Dios, ya era el Hijo del Señor, pero después del bautismo es cuando da inicio verdaderamente y con fuerza su ministerio, cuando cumplió con justicia con este bautismo. Por eso dice la Escritura, en ese momento se abrieron los cielos. Así que tú que estás tomando esta decisión, el domingo vas a sentir estos cielos abiertos.
tus oraciones van a estar llegando al cielo sin ningún impedimento, porque van a estar los cielos abiertos para ti. Otra cosa que va a suceder: y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. La llegada del Espíritu Santo va a venir a revestirte y va a venir a transformar tu vida de una manera distinta. Lo vas a empezar a sentir de una manera diferente, lo vas a empezar a experimentar, vas a empezar a sentir cómo escuchas la voz de Dios. Cielos abiertos, pero además revestido con el Espíritu Santo. Pablo mismo nos lo dice en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y vamos a estar cubiertos total y completamente por ese Espíritu Santo. Pero no solo eso, porque en el versículo 17 dice: y hubo una voz de los cielos. Hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que cuando tú cumples en toda justicia, cuando tú eres transformado, cuando tú verdaderamente te has arrepentido y que has tomado la decisión de bautizarte en agua, vas a poder escuchar esa voz del cielo diciéndote: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que toda persona que es bautizada puede escuchar al Señor, hablarle directamente y decirle todas esas cosas que tú estás esperando de Él. Todas esas promesas que sabes que se van a cumplir, porque el Señor cumple su palabra. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para no cumplirlo. Así que el gozo de ser bautizado viene de una manera poderosa, porque nos vamos a empezar ahora sí a ver, a sentir como verdaderos hijos de Dios. Vas a poder vivir en plenitud con el Espíritu Santo y vas a poder ser llamado este es mi Hijo amado. Así que yo espero verte aquí el domingo contento, feliz, contenta, ¿verdad? Ya lo saben, feliz de haber tomado esa decisión, porque a partir de ese día va a cambiar su vida. Va a cambiar su vida. De verdad se lo digo, va a cambiar su vida. Y usted se puede preguntar: ¿y qué necesito nada más? ¿O qué más necesito? Eso es todo lo que usted necesita. Y creer. Porque por fe es que somos salvados. Por fe es que somos perdonados. Por fe es que recibimos vida eterna. Por fe es que somos bautizados. Y por fe es que somos hijos del Dios Altísimo. Así que póngase de pie. Ya me iba a poner a orar, pero me pidieron que les platicara de esto. Y se los iba a decir, pero no hallaba el momento. De una vez les voy a decir. Para los que se van a bautizar, pues aquí lo vamos a hacer. Ya sabe que aquí va a suceder. Lo único que usted necesita traerse es una toalla. Obviamente para poderse ir seco a casa, o lo más seco posible. Tráigase ropa ligera,
no muy pesada. Bueno, de todas maneras con este calorón, ¿quién va a traer ropa pesada? Ropa ligera, de preferencia ropa que si se moja no se vaya a transparentar. Por ejemplo, a veces el blanco cuando se moja se transparenta, entonces procure o revise antes de decidir qué se va a poner algo que no se vaya a transparentar. De preferencia mezclilla no, porque al meterlo al agua, y si son varios, no vaya a ser que el agua ya para cuando vayamos a bautizar al último ya tengamos que cambiarla o hacer algo, ¿verdad? Porque la mezclilla ya ve que a veces despinta un poco. Entonces de preferencia mezclilla no. Puede ser algo de algodón, pero que no sea mezclilla. Que no, ok, recapitulo. Toalla, ropa ligera, que no transparente al mojarse, mezclilla no. Unos guaraches o chanclas, como usted le diga. O si ahí en ese momento se quiere descalzar y luego se vuelve a calzar, como usted lo prefiera. Nada más. Y ese día, a los que se van a bautizar, les vamos a dar un regalo especial. Nos gusta darles una playera. Así que van a recibir una playera todos aquellos que están tomando esta decisión. Y nos vemos el domingo. ¿Esto es para qué? Para que no falte el domingo. Y a todos los demás, acompáñenos, porque necesitamos testigos de que sus hermanos están tomando esta decisión, de que sus hermanos a partir de ese día van a tener una vida diferente, que van a cambiar. Y ahora sí vamos a orar. Bendito Padre Celestial, bendito Señor, te damos gracias porque sabemos que es tu voluntad que cada uno de nosotros procedamos a arrepentimiento, que cada uno de nosotros cumplamos con ese bautismo que tú estableciste, del cual tú mismo nos diste un ejemplo. Te damos gracias porque por medio de ti es que somos nuevas criaturas, hemos sido justificados. Y ya te damos gracias, Señor, por todos esos nuevos hijos que tú vas a enviar tu Espíritu Santo para fortalecerlos y que van a tener la posibilidad de escuchar tu voz. Los bendigo en tu nombre y ya te doy gracias, Señor. Ya te doy gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.